Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a tejer esta hermosa funda para tablet tejida con trapillo con este corazón hecho con la técnica tapestre. Lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto, puedes hacerla incluso si eres principiante. Así que quédate hasta el final para explicarte paso a paso cómo trabajar con esta técnica. Bueno, para este proyecto vamos a usar aproximadamente 100 gramos de trapillo algodón en color rosa claro y 100 gramos de trapillo en color rojo para el corazón, una aguja de 6 milímetros, dos marcadores de punto, unas tijeras, pegante para telas y nuestra tablet para tomar las medidas. Bueno, para iniciar nuestro proyecto vamos a hacer un nudo deslizado. Hacemos el nudo, pasamos la aguja y ajustamos. Iniciamos tejiendo 12 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Voy a medir con mi tablet. Estas 12 cadenetas se ajustan al tamaño de mi tablet. Si ustedes tienen una tablet más larga, deben seguir tejiendo más cadenetas. Ahora nos vamos a devolver realizando puntos bajos por la orejita de arriba. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y llegué al último punto. Dentro de este punto vamos a tejer 3 puntos bajos. Hago 1, a medida que voy haciendo los puntos bajos voy volteando el tejido, 2 y 3. Listo, ajusto. Seguimos tejiendo puntos bajos alrededor de estos huequitos que nos quedaron acá y mientras escondemos esta tirita. Entonces pasamos la aguja, tomamos trapillo para hacer nuestro punto bajo. La tirita va quedando escondida. Vamos ajustando nuestro tejido. Y pueden ver que ya logramos esconder la tira. Seguimos tejiendo puntos bajos. Acá ya llegamos a vamos llegando a nuestro último punto. Este es nuestro último punto. Dentro de este punto vamos a trabajar 2 puntos bajos. Entonces hacemos el primero y con el segundo vamos a terminar de girar el tejido. Listo, entonces aquí ya quedó la base de nuestro estuche. Vamos a tomar la medida con la tablet y vemos que casa perfectamente. Bueno, para iniciar el cuerpo de nuestro estuche vamos a empezar tejiendo un punto bajo sobre esta cadeneta y vamos a poner un marcador de punto sobre este primer punto. Este nos va a indicar el inicio del cuerpo de la primera vuelta de nuestro bolso. Nos vamos a ir tejiendo puntos bajos alrededor de cada cadeneta hasta llegar nuevamente al marcador de puntos y vamos a dar 2 vueltas en total. Listo, aquí yo ya tejí 2 vueltas, llegué a mi marcador de puntos nuevamente.
Vamos a iniciar entonces la tercera vuelta. Vamos a imaginar nuestro tejido como este punto como un cuadrito, este como otro cuadrito, este como otro cuadrito, ¿sí? Y vamos a contar cuántos cuadritos tenemos en la parte del frente de nuestro tejido. Aquí yo tengo 13 cuadritos. Entonces voy a ubicar la mitad, 6. A este lado me quedan 6 y al otro lado me quedan 6. Esta sería la mitad. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Pongo mi marcador de puntos y sigo tejiendo puntos bajos. Bueno, voy a señalar acá el inicio de la tercera vuelta con otro marcador de puntos. Y voy a tejer puntos bajos hasta llegar al marcador de puntos que puse en la mitad. Bueno, hasta llegar al punto antes, porque en el punto de la mitad vamos a empezar a tejer con el color rojo, que va a ser el inicio de nuestro corazón. Entonces tomamos el trapillo de color rojo, quitamos el marcador de puntos, vamos a unirlo de esta manera y hacemos nuestro punto bajo. Ahí podemos ver que el cuadrito nos quedó de color rojo, ¿sí? Voy a seguir tejiendo con el color rosado, puntos bajos, alrededor de todo lo que falta de esta tercera vuelta, ¿sí? Es decir, que toda la parte de atrás del tejido la voy a tejer en color rosa. Voy a seguir igual trabajando puntos bajos hasta llegar nuevamente al marcador de puntos. Bueno, acá yo ya terminé de tejer toda la vuelta. Voy a iniciar la siguiente vuelta. Lo que vamos a hacer es que un punto antes y un punto después del punto rojo que ya hicimos, vamos a tejerlo de color rojo. Entonces acá voy a hacer el punto bajo en color rosado, voy a marcar el inicio de mi siguiente vuelta y voy a seguir trabajando puntos bajos rosados hasta llegar al punto antes del color rojo que ya tengo, es decir, que sería acá. Tomo el color rojo, no, qué pena, me faltó uno, creo. Aquí ya tomo el color rojo. No, sí, qué pena, me equivoqué. Me voy a devolver. Si era antes, entonces paso mi aguja, tomo ya el hilo color rojo y acá ya me queda un punto rojo, 2 puntos rojos y 3 puntos rojos. Acá ya tengo, acá ya se va formando mi corazón. Voy a cambiar nuevamente al color rosado. Y voy a continuar tejiendo en color rosado hasta terminar esta vuelta. Ya acomodamos el tejido y ya podemos ver la punta del corazón. Listo, acá terminé nuevamente esta vuelta. Voy a hacer un punto bajo y a ubicar mi marcador de puntos que indica el inicio de la siguiente vuelta. En esta vuelta debemos tejer 5 puntos rojos, iniciando desde un punto antes y finalizando un punto después. Voy a hacer entonces un punto bajo. Aquí ya debo iniciar a tejer en color rojo. Tomo el trapillo en color rojo y sigo haciendo 5 puntos en total. Llevo 2, 3, 4 y 5 puntos en color rojo.
Este me quedó un poquito suelto, voy a volver a hacerlo, ajusto mi tejido y hago el quinto punto. Acomodo el tejido, cambio nuevamente al color rosado y continúo tejiendo puntos bajos en color rosado hasta darle toda la vuelta a mi tejido y llegar nuevamente al marcador de puntos. Bueno, acá llegamos para iniciar la siguiente vuelta. Vamos a tejer 7 puntos rojos en total, empezando un punto antes y terminando un punto después. Hago mi primer punto bajo de esta vuelta, ubico el marcador de puntos y acá ya debo empezar con el punto en color rojo. Entonces tomo el trapillo rojo, hago el primer punto y en total debo hacer 7 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos en total, 7 puntos en color rojo. Tomo nuevamente el trapillo rosado y continúo tejiendo hasta terminar la vuelta. Acá ya podemos ver la punta de nuestro corazón. Continúo tejiendo puntos bajos en color rosado hasta terminar esta vuelta. Listo, vamos a iniciar la siguiente vuelta. En esta vuelta vamos a tejer 9 puntos bajos en color rojo, es decir que debo empezar un punto antes y terminar un punto después, comparándolo con nuestra vuelta anterior. Voy a empezar de una vez con el punto bajo en color rojo. Ubico mi marcador de puntos y en total me deben quedar 9 puntos bajos en color rojo. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tengo mis 9 puntos. Voy a volver a pasar nuevamente al color rosado y voy a continuar tejiendo puntos bajos hasta finalizar la vuelta, hasta llegar nuevamente al marcador de puntos. Vale, llegamos a la sexta vuelta del logo, es decir, de nuestro corazón. Quitamos nuestro marcador de puntos. Vamos a hacer un punto bajo en color rosado, el primer punto bajo en color rosado. Ubicamos el marcador y vamos a tejer 4 puntos bajos en color rojo. Entonces, en color rojo. Tomo el color rojo, hago 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a cambiar al color rosado. Con el color rosado voy a tejer un punto bajo
y nuevamente voy a pasar al color rojo. Para este lado voy a tejer 5 puntos rojos. ¿Por qué a este lado 4? Porque en este lado tenemos estos espacios que nos hacen ver el lado más ancho, ¿sí? Entonces a este lado vamos a tejer 5 puntos bajos en color rojo para que se vea del mismo tamaño. Dos, 3, 4, y 5. Ahí podemos ver que se logra una simetría. Cambio nuevamente al color rosado y termino mi vuelta hasta llegar nuevamente al marcador de puntos. Listo, acá ya hemos llegado a la última vuelta de nuestro corazón. Quitamos el marcador de puntos y vamos a trabajar puntos rosados hasta este punto donde inicia el punto rojo de abajo. Luego tejemos 2 puntos rojos, 3 puntos rosados y luego volvemos al rojo. Entonces tejo 1 y 2. Acá me da el punto rosado sobre el punto rojo de abajo. Paso al color rojo. Voy a hacer 2 puntos en color rojo. Paso al rosado. Con el rosado voy a tejer 3 puntos en color rosado. Tejo 2 y 3. A este lado vamos a tejer 3 puntos rojos en total. 1, 2 y 3. Paso nuevamente al color rosado. Ya con este color rosado terminaría de tejer toda la vuelta. Y hemos acabado nuestro logo, nuestro corazón. ¿Sí? Aquí ya podemos ver la horma. Vamos a seguir tejiendo puntos en color rosado hasta terminar de cubrir nuestra tablet. ¿Sí? Entonces tomamos la medida y continuamos tejiendo puntos rosados. Listo, aquí yo ya tengo listo el tejido. Agregué las vueltas de acuerdo al tamaño de mi tablet. Tomamos la medida y vemos que le quedó muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar nuestras tiras, las tiras que nos quedaron. Para esconderlas vamos a darle el cierre al tejido. Entonces saco la aguja, saco toda la tira, saco la aguja, voy a pasar la aguja por la cadeneta que sigue. Tomo el trapillo, lo traigo hacia adentro. Ahora voy a la cadeneta siguiente, tomo el trapillo de adentro hacia afuera y nuevamente me hago la cadeneta del centro. Paso la aguja por la cadeneta del centro, traigo el trapillo de adentro hacia afuera. De esa manera vamos a cerrar nuestro tejido. Estas tiras las vamos a esconder, las vamos a pegar con un puntico de silicona. Estas también las podemos pegar con un puntico de silicona al tejido para que no queden de pronto así levantadas.
y estas las vamos a esconder y las pegamos con un punto de silicona también. Para esconder las tiras vamos a utilizar este pegante, que es un pegante para tela. Tenemos este pedacito que me quedó por acá, ponemos un puntico de silicona y lo pegamos. Esta tira la voy a cortar bien a ras. Y lo que voy a hacer con estas dos es esconderlas dentro del tejido. Vamos a ir escondiéndolas dentro del tejido. Las pasamos por acá con ayuda de una aguja que sea de un tamaño más pequeño. Las escondemos lo más que podamos. Y acá ya las vamos a cortar, las cortamos a ras y también aplicamos un poquito de silicona para pegarlas al tejido. Y listo chicos, así ha quedado nuestro estuche para tablet. Espero que les haya gustado este video, esta técnica tapestry. Los invito a suscribirse al canal, dar like y dejar un comentario.